Podrán escuchar. Buenas noches. Ya, bueno, creo que tenemos problemas de señal, pero en todo caso, muy buenas noches y vamos a dar inicio el taller de introducción a Stata, ¿no? Primeramente, les comento, si alguien de ustedes ya ha manejado base de datos con Stata o algún conocimiento, no sé, me podrían comentar para saber en qué, más o menos en qué nivel podemos. Justamente también les comento que hoy día prácticamente es netamente aplicativa a investigación. El tema es de tratar es factores determinantes en la pobreza en el Perú. Es prácticamente el tema de preparado para hoy día. Justamente por eso les pregunto si alguien de ustedes ya maneja Stata para empezar de una vez. Ya, bueno, creo que alguno de ustedes ya tiene conocimiento básico de Stata. Eso es bueno. Entonces, voy a empezar a presentar la pantalla. Ya, bueno, hoy día teníamos preparado para determinar los factores que influyen en la pobreza. Prácticamente hoy día teníamos clases de modelo logístico. Y justamente para ello, primero tendríamos que ver cómo se utiliza el software Stata. Ya, a diferencia de con otros software como SPS o R o Minitab, Stata es prácticamente práctico. Es más práctico porque se trabaja mediante un archivo do que se escribe los códigos. En cambio, otros software se escriben de forma manual. Y para ello, como este taller es netamente aplicativo, vamos a utilizar lo que es la encuesta nacional de hogares del Perú de 2021 y aquí les presento el diccionario y los variables que vamos a trabajar. Ya, el objetivo de este taller aplicativo es tener como variable y o dependiente dos casos binarios que son la persona de ser pobre y de no ser pobre. Y nosotros en este taller vamos a determinar cuáles son los factores que implican que una persona sea no pobre y, y otra persona sea pobre. Y para ello, primero les presento el software. Primero, Stata tiene varias versiones. Actualmente se encuentra en la versión 18 y la 17. Y más que todo,
Para fines del trabajo práctico vamos a utilizar la Stata 18. Y aquí les presento el software prácticamente la 17. La 17, la forma de Stata es de esta forma más. Esta es la entrada principal. Aquí tiene un archivo para abrir archivo do, cambiar de trabajo, edición, tiene ventana de datos, también para realizar gráficos, estadísticas descriptivas y ventana de resultados. Justamente esta trabaja con ventanas. Esta es la ventana de datos. Ahorita está sin datos y como podemos ver aquí no hay ningún dato. Y esta es la ventana de resultados. Aquí donde estoy escribiendo es la ventana de comandos. Y los comandos que se escriben aquí, por ejemplo, podemos nosotros ayuda. Y ayuda y nos manda otra ventana que prácticamente nos dice ayuda. Para escribir los códigos son comandos básicos. Primer ejemplo, ayuda para describir. Entonces nos dice, este es el sintaxis que para describir lista de variables, opciones de comando. Y las opciones son opción simple, ordenar, nombres, reemplazar, limpiar y listas. Ahora les comento, justo nosotros vamos a trabajar con el módulo Sumarian que está en Encuesta Nacional de Hogares, el módulo 34. Y para ello, nuestra variable dependiente es la pobreza, que está categorizado con 1, pobre extremo, 2, no pobre extremo y 3, no pobre. Para fines del trabajo, nosotros, para el modelo logístico, necesitamos uno que sea pobre extremo y no pobre. Prácticamente nosotros vamos a recodificar estas variables. Solo necesitamos una variable binaria categórica con 0 y 1. Y también más adelante vamos a categorizar educación, así, líneas de trabajo. Ya, mira, aquí tenemos la ventana de base de datos limpio, ventana de resultados y el archivo do. Y justamente vamos a abrir lo que les mencionaba, la base de datos sumaria. Tenemos más de 150 variables, 64 variables y 34 observaciones. De ellos, ¿no? Por fines del trabajo práctico, vamos a utilizar algunas de estas variables. Primero, nosotros vamos a generar lo que es el ingreso, gastos por hogar y también el ingreso per cápita mensual. Y para ello se utiliza la variable. Sería bueno, por favor, que nos enseñe para qué sirve cada comando, porque estoy viendo que con Stata uno ve, son comandos, no propiamente trabajándolo desde la tabla, sino con comandos. Sería muy útil que nos enseñe los comandos para nosotros saber qué hacer y cómo hacerlo. Gracias. Está bien. Ya, justamente como les mencionaba el compañero, vamos a empezar
comandos. Ya, en Stata normalmente los comandos se escriben aquí. Por ejemplo, tenemos el comando renombrar. Ya, prácticamente les muestro la carpeta donde estamos trabajando. Yo tengo 4 carpetas configurados que son base de datos descargados del ENAU. Y para ello, nosotros en Stata hay su propia estructura de base de datos y su terminación es con archivos do. Una pregunta, profe, ¿le puedo pedir un enorme favor? Es que yo estoy viendo los datos, pero no estoy viendo la terminación. ¿Usted sería tan amable de hacer clic en ver para poder las extensiones de archivo? Arriba, arriba en la ventana de ordenar, ahí arriba dice ver, debajo de la barra de direcciones, de la barra del abrir, no, más adelante, no, ahí no, tiene que hacer clic derecho, profe. Donde en la barra de herramientas arriba, profe, donde usted ve ordenar y ver. Arriba en la barra de herramientas, profe. Claro, normalmente se ve aquí, mira, si lo ponemos clic y nos dice que es archivo do. Es un punto do. Exacto. A ver, a ver. Ya, mira, los archivos en base de datos Stata terminan siempre con extensión DTA. Y los códigos, lo que es nosotros escribimos en el archivo do file, esos tienen extensión do. Eso es para lo que son, para escribir los códigos. Ok. Y también, si nosotros queremos importar base de datos de Excel, de SPS, y es factible. Hay 2 formas de importar, mediante código y mediante lo que es aquí, archivo, importar datos, y tenemos opciones de Excel, de lo que es texto, lo que es SV, SPS, SAS y muchos más. Y también les comento, los archivos DBF en alguna base de datos se encuentran y también normal se puede trabajar. Ahora, si nosotros queremos direccionar el directorio de carpeta de trabajo, se pone el comando cd y entre comillas lo que es el directorio de la carpeta. Ya, vamos aquí. Aquí tenemos la data y nosotros copiamos el ruta de acceso. Y se ha establecido el directorio de trabajo. Ahora, para ver el contenido del directorio de trabajo se escribe el comando dir. Ya. Y aquí en la pantalla de resultados nos muestra todos los archivos que se encuentran en el directorio de trabajo. Por ejemplo, tenemos aquí formatos DTA y prácticamente nos muestra todo. Ahora, si nosotros para abrir cualquiera de estos archivos, ya en formato DTA se utiliza el comando use.
Vamos a abrir el archivo, base de datos. Ya, estamos limpiando la base de datos que estaba abierta anteriormente. Ahora vamos a abrir el archivo base de datos Sumaria 2016. Ya, tenemos en esta ventana todas las preguntas del sumario. ¿A qué se refiere? Justamente esta es el- la ventana el diccionario del sumario. Y para ello tenemos muchas preguntas. Y este es el nombre de la pregunta que está establecido. Y como les mencionaba anteriormente, tenemos pobreza, factor de expansión, y en el mismo stata, como se puede ver con el comando describe, o sea, le estamos indicando que nos describa todas las variables que se encuentran en, en el módulo sumaria. Tenemos año, mes y con su respectiva etiqueta. Tenemos la variable hogar, número de hospitales, ingreso permanente por actividad principal, total de miembros de hogar. Ya, ya. Ahora, si nosotros queremos ver un específico, por ejemplo, del ingreso, del ingreso por actividad principal, queremos los resultados, la mediana, entonces el comando sum hace un resumen de las características cuantitativas de la variable. Y el comando sum nos indica, tenemos 35.000 observaciones, la mediana de ingreso principal es 71.024.53, desviación estándar, el ingreso mínimo es 0 y el máximo 93.000. En cuanto el comando sum solo funciona para variables cuantitativos, o sea, variables cuantitativas numéricas. Aquí tenemos la variable pobreza que es cualitativo. Y para ver cada pobreza, esa es para tabla de frecuencias y nos dice pobre extremo, pobre. Aquí, por ejemplo, hay dos, pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. Ahora, y hay otra forma de ver también con el comando free. Ya, aquí ya también nos muestra con etiquetas. Está etiquetada la pobre no extremo con el valor 1. Pobre no extremo con el valor 2 y no pobre con el valor 3. Ahora, para poder recategorizar esta variable, solo necesitamos nosotros, con los fines de objetivos, necesitamos que sea pobre y no pobre. Y vamos a generar otra variable y para eso se utiliza el comando generate. Vamos a generar una variable que sea no pobre y pobre. Generate y ponemos con el primero ya. Ya, para utilizar la variable generate
se pone el tipo de variable, este es el sintaxis, se pone el comando y el nombre de la nueva variable y las opciones condicionales o varios nombres. Y justamente vamos a utilizar este sintaxis. Ya. Y con el nombre, Sintaxis para poder entenderla bien, porfa. Porque yo creo que se puede dejar al lado la sintaxis y mientras tanto vamos, usted la escribe y así podemos entender bien la sintaxis. claro. Y ya, aquí tenemos el sintaxis. Primero se pone el comando, el nombre de la nueva variable y las opciones. Puede ser condicionales, expresiones. Ahora, vamos a recodificar la variable pobreza en dos categorías, pobre y no pobre. Y para ello ponemos el sintaxis, el nombre de la nueva variable que se va a llamar y generamos una variable que tengan como contenido missing, o sea, valor. Y vamos a la ventana de variables, aquí al final. Se ha generado una variable pobre 1 que como contenido tiene el punto o variables missing, valores missing. Ahora, esos valores missing vamos a reemplazar con de acuerdo a nosotros lo que necesitamos. Y se utiliza el comando reemplazar, replace. ¿Qué vamos a reemplazar? Nuestro nuevo variable. Vamos a reemplazar el valor de 1 si reemplazar la variable igual a 1. A 1. Ahora, ¿qué condiciones deben cumplirse para que una variable sea no pobre? Simplemente solo la 3, no pobre. Variable 1, si la variable pobreza es igual a 3. ¿Es obligatorio el doble igual o es solamente uno? Después de la condicional y doble igual. Listo. Ojo, después de las condicionales es doble igual. Ahora, también vamos a reemplazar con valor de 2. Ahora, tiene que cumplirse bien el valor 1, pobre extremo, no pobre extremo. Mira, pobre no extremo, pobre extremo. Normalmente son pobres. Entonces, pobreza igual al valor 1 y pobreza igual a valor 2. Y aquí los valores missing que nos sale se va a reemplazar de acuerdo a las instrucciones que lo hemos generado. Dice, la variable de pobreza alrededor ya está definido. Disculpe, Profe, especialista, un favor. A los demás estudiantes le puede aceptar, están que entran no le está aceptando.
Profe, entonces lo que estábamos viendo ahorita aquí, o sea, es para mover los valores que estaban en otra celda y lo coloca, y esos valores automáticamente se colocan en pobre uno tal como estaban, supongo yo. Claro, nosotros le estamos indicando que me reemplace cuando se cumple que pobreza sea igual a 3. En otras palabras, 3 le estamos dando el valor de 1. O sea, estábamos mirando el valor de pobre extremo y lo cambiamos a no pobre. Es lo que se Claro, tiene que entender. claro, no pobre. Ahora, lo que necesitamos es los valores 1 y 2 sean como pobres. O sea, necesitamos dos valores, no pobre y pobre. Profe, sí, estoy de acuerdo con un compañero que está diciendo donde tenemos que hacer primero la limpieza de los datos, ¿verdad? ¿Ya los datos están limpios o todavía habría que hacer la limpieza? No, justamente la primera parte de generar variables, limpiar qué tipo de dato tenemos, jus- ju- es este proceso. Primero estamos viendo qué tipo de datos tenemos. Aquí, por ejemplo, la pobreza la estamos recodificando. Ya. Pero Les- lo que pertenece a no pobreza, porque yo estoy viendo que pobreza está identificado con punto. Entonces lo que estoy viendo es que una de las funciones de Stata es limpiar los datos. Pero una pregunta. nos ayuda a lo que es la limpieza de datos y este proceso de generar nuevas variables utilizando con respecto a otras variables y ese proceso es limpieza de datos. Mira, también aquí nos mantiene el valor missing debido a que aquí le hemos puesto condicional y justamente si nosotros queremos que juntar, por ejemplo, pobre extremo, pobre no extremo en un solo variable, Dígame, lo más adecuado es utilizar el operador O, que se escribe de esa forma. Ahora, cuando uno genera variables, el nombre dice el nombre de la variable ya está definido y queremos recodificar. En otras palabras, no nos deja tener una variable con el mismo nombre. Si queremos hacer cambios en la misma variable, primero tenemos que eliminar con el comando drop. Drop, Drop para qué sirve, profe, perdón. para eliminar el variable que hemos creado. Pobre 1, le estamos eliminando debido a que le vamos a dar nueva condición con el operador O. Entonces yo escribo drop pobre uno, me va a borrar la variable que acabé de hacer. Exacto. Ahora, otra vez para generar, ya, se genera una nueva variable con los valores missing. Ahora, los valores missing se reemplaza y nos genera 1. Otra vez reemplazamos y nos genera 2. Ahora, también esta variable está de forma numérica. Nosotros queremos categórica como esta. Pobreza, no pobre. Y para ello tenemos que dar etiquetas de valor. Y ya, para etiquetar este valor utilizamos el comando label. Label vamos a definir el nombre de la etiqueta.
Es más adecuado con el mismo nombre de la variable. Perdón, escribo label y D, pero ese D ¿para qué sirve? Es para definir etiqueta. Label más D, o sea, definir etiqueta. El D es para definir etiqueta. Sí, también se le puede poner así completo, pero es más adecuado. Label define, o sea, definir etiqueta. ¿De dónde? De la variable que hemos generado, Pobre hombre. sobre 1. Ahora, el valor de 1, el nombre, nosotros a 1 le hemos dado no pobre. Prácticamente se mantiene no pobre. ¿Es Ahora, obligatorio hacia el inicio o no es obligatorio? sí, es poner el nombre. Ah, ok. En otras palabras, al valor 1, ¿qué etiqueta o qué nombre le estamos asignando? Al valor 2 le hemos combinado pobre extremo, no pobre, entonces lo etiquetamos con nombre pobre. Ahora, después de dar asignación de etiquetas, se utiliza el comando label values. Y ese es para que te etiqueten los valores. ¿De qué? De la misma variable. De la variable y con la etiqueta que le hemos definido el nombre. Y se ejecuta. Y si nosotros hacemos tabla de frecuencias, tab sobre 1, lo hemos recodificado la variable, nos dice que el 81% es no pobre y pobre 18%. Ahora, nosotros queremos sacar el promedio, sum de la variable que hemos generado. Sale un promedio de 1,8. No es adecuado. Cuando nosotros no tenemos variable dummy, o- las variables dummy es 0 y 1. Si lo queremos sacar cuando no es variable dummy, el promedio se altera. Como le estamos dando el valor de 2 y en el otro es 1. Al sumar todas las codificaciones, no es adecuado sacar. Si nosotros queremos sacar el promedio de variables categóricas, no se recomienda así. Si queremos sacar promedio, se recomienda recodificar como dummy. Ahora, prácticamente ese es el proceso para generar variable y para etiquetar. Y, y también nosotros podemos ver de forma gráfica con el comando graphbar de la pobre 1. Y nos dicen pobreza, creo que no sería adecuado establecer gráfica. Pero si usted establece 3 variables, profe, de pronto se puede obtener la gráfica.
Exacto, pero en cambio si lo graficamos cuando tiene tres categorías, que es solo pobreza, Profe, la coordinadora le mandó, está con la manito arriba. Así hay gente para admitir. Ingeniero, ingeniero, disculpe, si estudiantes están queriendo entrar a la sala, por favor acepte. Si me da la dirección de la reunión y yo los voy aceptando, si me parece bien, para no interrumpir mucho la clase. Adriano, estoy de terceras. colaboradores, zona Yo estoy silenciada. de terceras. Ahí, Adriano, ahí, justito abajo del segundo nombre suyo. No, abajo. Ahí. Déme añadir como coanfitrión y yo de pronto seguramente ya estaré viendo las solicitudes y yo le colaboro con las admisiones. Sí se pudo, profe, yo puedo admitir. Ya, también les comento, cuando uno genera variables, el nombre de las variables no pueden tener espacios. Por ejemplo, si uno quiere generar variable ingreso uno es inadecuado. Tiene que ser con guión, subguión. Por otro lado, ya, también en Stata, si uno genera los comandos, es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Si la variable está en minúscula, tienes que escribir también en minúscula. Si está en mayúscula, tal como está definido. Ya, ahora creo que con esta introducción ya podemos pasar a ver lo que es el caso aplicativo. Ya. Otra forma de trabajar así con varias carpetas en ruta establecida se utiliza los globales. ¿Qué significa global? Los globales son comandos que almacenan un objeto. O sea, prácticamente yo aquí en primero le estoy dando toda una carpeta que me almacene y luego para llamarlo con el nombre ruta. Y dentro de la misma carpeta le estoy almacenando la carpeta data, la carpeta do y las carpetas para figuras y la carpeta para resultados. Tal como está aquí. Pero la tenemos que generar nosotros cada carpeta de Global o el estatal lo genera automáticamente para nosotros. No, primero tú generas, mira, mi carpeta principal es taller. Ok. Ahora, dentro de la carpeta principal, yo tengo la carpeta data, los datos totales, carpeta para archivos do, carpeta para figuras y carpeta para resultados. Y primero se le almacena en el objeto ruta la carpeta principal, o sea, taller. Dentro de la misma carpeta se le almacena data, asignando con el nombre data con minúscula, y archivo do con do minúscula, figuras minúsculas. Prácticamente este es el nombre para llamar al objeto. Entonces nosotros mismos tenemos que generar, para Stata, tenemos que generar esas carpetas. Exacto. Y luego se le asigna con global. Mira, primero va a limpiar todo lo que está abierto. Se Ok. limpia tanto la ventana de datos
como la ventana de resultados. Ya, ahora lo asigno los globales y no solo que ya está guardado. Entonces, al dar un solo señalamos, le damos el comando correr, ya está tal y lo que está dentro de las carpetas. Claro, ya le está asignando que es la ruta principal y dentro de la ruta existe otras subcarpetas. Ok, pero bueno, una última pregunta para poder continuar. Esto que tenemos, data, do, figuras y resultados, ¿los trabaja por obligación data o lo podemos renombrar de acuerdo al objetivo? No, ese es el nombre de acuerdo a cómo tu carpeta tú lo quieres prácticamente. Ok, listo, gracias. Perdón, tanta pregunta, profe, pero como soy nuevo en Stata, no sé cómo presentar, cómo entenderlo. Gracias, profe. Ya, ahora, ojo, cuando nosotros estamos almacenando con macros globales, la forma de llamar a la carpeta es con signo dólar y el nombre. Mira, para abrir, yo estoy indicando aquí use, le llamo aquí data, la carpeta data, que está dentro el nombre de base de datos que uno quiere abrir. Pero no tiene extensión, ¿cierto? Puede ser cualquier, digamos, sumario 21, pero no le coloco la extensión. Solo el nombre. Cuando, sí, cuando ya tiene eh, en extensión DTA, punto de DTA, y no hay problema. Y hacemos el llamado. Y ese es el módulo sumario en que nosotros hemos llamado. Y ahora, dentro del módulo sumario encontramos que es la variable conglome, vivienda, hogar y ubicación geográfica. Y también tenemos dominio, estrato, miembros de hogar, total de miembros de hogar, es decir, muchas variables. Y si queremos tener una descripción del contenido de las variables, como mencionaba anteriormente, con el comando describir o describe, y te da un pantallazo de las variables que se mantienen dentro de tu dato. Tenemos muchas variables, tenemos ingresos, más que todo este módulo es un resumen, ¿no? de los variables más importantes de los demás módulos. Tenemos el factor de expansión, la línea de pobreza. Una pregunta, profe. Cuando usted le dio ese comando, me llama la atención que se puede colocar una descripción. ¿La descripción se debe colocar antes? Y ya, el comando describe funciona solo. Cuando tú tienes un base de datos abierto, pones describe y te describe todas las variables que tú tienes. Te da el nombre de la variable y las etiquetas asignadas de las variables. Las etiquetas, ¿cómo se asignan? No, sino esto ya viene ya en el base de datos. O sea, al hacer la asignación de cada categoría, también se asigna la descripción. Debo No, no, no. Más que todo, esta es la etiqueta de la variable, no de las categorías. Por ejemplo, tenemos variable, ya, esta variable que es esparcimiento y dispersión y servicios culturales. O sea, es el nombre o la etiqueta de esta variable. Solo el nombre no son las etiquetas de las categorías de las variables. Mira, pobreza tiene como etiqueta de la variable pobreza. O sea, es su etiqueta de la variable, no de sus categorías. Y ya, si abrimos otra vez y el proceso, primero vamos a generar el gasto per cápita mensual y vamos a utilizar la variable gasto por hogar que está aquí.
si no me equivoco, es la 2D, gasto total bruto. Y lo dividimos con los miembros del hogar por los 12 meses, o sea, para tener gasto per cápita mensual. Y con el nombre GP, gasto per cápita. Y se nos ha generado la variable gasto per cápita. De la misma forma, vamos a hacer ingreso per cápita mensual. Tenemos ingreso per cápita mensual. Y ahora, como en el ejemplo anterior estábamos trabajando con la variable pobreza, y es otra forma de codificar la variable que nos genera ceros y unos. Uno significa pobre y cero no pobre. Y ahora, vamos a generar lo que es la variable, vamos a utilizar la variable estrato geográfico y vamos a generar si es área urbana o área rural. Vamos a generar la variable área urbana, rural y sus etiquetas respectivas. Tenemos urbanas y si lo sacamos frecuencia, claro, de la encuesta el 35% pertenece a área rural y el 64% a área urbana. Y si queremos especificar más si es costa urbana, costa rural, sierra, entonces también con el variable dominio vamos a generar, etiquetamos, se nos genera. Ahora, si nosotros también queremos generar variable departamentos, se utiliza lo que es ubicación geográfica. O sea, esta variable es la ubicación geográfica que nos indica el 07 significa distrito, el 07, aquí el 01 significa distrito, 02 es departamento. Entonces vamos a generar la variable departamento. Y ahí tenemos los departamentos. Ahora, por otro lado, también vamos a generar variable región natural, de la misma forma. Ahí tenemos para cada región variable 0, 1, región 1, prácticamente son variables dummy. 0, 1, 0, 1, región 1, 0, región 2, dummy. Y a su vez también estas variables se puede renombrar con el comando rename o simplemente ren. Se cambia de nombre, costa, sierra, selva. Ahora vamos a generar, teniendo los ingresos, vamos a generar el ingreso, logaritmo de ingreso per cápita. Sabemos que el logaritmo de 0 no se puede calcular y para ello te aumentamos 1 para que nos salga. Tenemos logaritmo de ingreso per cápita. Ahora el comando keep es para quedar con las variables que hemos generado. Solo nos estamos quedando
con los variables conglome, vivienda, hogar, dominio y algunas variables que nosotros hemos generado. Y para guardar la variable que nosotros hemos generado, se utiliza el comando save o guardar. Le damos donde la carpeta donde se va a guardar el nombre y lo reemplazamos. Guardar. Y ahora ya también abrimos el otro base de datos que es el módulo 100. De la misma forma. Y hacemos un filtro para las personas que han respondido completo las encuestas. Y generamos que tienen las personas que tienen agua, que tienen desagüe, que tienen electricidad. Y aquí al final se crean las variables adecuadas, tal como igualmente nos quedamos y lo guardamos. De la misma forma es para generar el módulo 200, para saber estado civil, si una persona es casada o conviviente. Y ahora todo este proceso se puede, ya, mira, hay mucho proceso y se puede llamar desde lo que es base principal. Mira, por ejemplo, con el archivo do, quiero que me ejecutes el otro archivo, el procedimiento del ENAW, o sea, todos estos comandos o líneas de lo que son para recodificar variables, para generar variables, que me ejecute en el archivo principal. Y para no estar haciendo así cada uno por separado, o también para optimizar, ¿no? Solo el nombre, mira, vamos a empezar de nuevo. Tenemos todo limpio, ahora ejecutamos el otro archivo, está ejecutando, ya tenemos el base de datos. Y ahora abrimos el base de datos en Now que está ya, y filtramos solo las personas que son jefes de hogar y trabajamos y hacemos un conteo. ¿Cuántos son? 34.300 observaciones. Hacemos un describe, todas las variables que hemos generado, un zoom. El objetivo de la aplicación es cuáles son las variables que determinan a una persona que sea pobre y no pobre. Y guardamos en un global. Y podemos ver una pequeña correlación. Ya, tenemos el logaritmo de ingreso per cápita mensual. La línea, los unos, significa una correlación perfecta consigo mismo. Es uno, si tiene agua, si tiene electricidad, si es hombre, si es casado, edad al cuadrado, si estudió en colegio estatal, educación, nivel de educación, si es un trabajador independiente, si es ocupado, ya. Más que todo, cuando nosotros sacamos así una correlación de muchas variables,
no es adecuado presentar de esta forma. Se puede hacer mediante una gráfica. Y le estamos guardando en una matriz los valores de las correlaciones. Ahora, si queremos saber de la variable si tiene agua y desagüe, si son independientes, podemos hacer la prueba de chi cuadrado o Kramer. ¿Cuándo se generaron, por favor? Sí, porque usted dice que se generó una matriz, pero ¿cómo sería esa matriz? ¿Cómo se generó y cómo se ve ese No, gráfico? aún no vamos a fijar, solo le estamos guardando en una matriz los valores, estos valores para más adelante graficarlo. O sea, primero genero los valores y después así se grafica. Exacto, solo estos valores de correlaciones que prácticamente no nos indican, ¿no? ¿Qué tipo de correlación? Aquí prácticamente nos dice que es negativo, pero no sabemos si es significativo o no. Y para ello, para utilizar más adelante, lo guardamos en una matriz. Y justamente aquí una prueba de chi cuadrado para la independencia de las variables. Entre dos variables que tienen agua y desagüe. Y la hipótesis nula que se plantea, hay independencia, y la alterna sería no hay independencia. Entonces aquí, como es menor a 0,05, se acepta la hipótesis, se rechaza la hipótesis nula, entonces aceptamos la alterna que no hay independencia. Es un vistazo para ver qué tipo de variable estás trabajando. Ahora, como les comentaba, para ver la matriz de correlación en forma gráfica, todo ese proceso, aquí les vamos a sacar la matriz que le hemos dado, nombre, está graficando. Creo que aquí sí se puede ver el nivel de correlación, ¿no? Ah, pero es que está muy abultado. Mira, primero, con el desagüe, con nivel de ingreso, tiene una correlación significativa. Prácticamente sería una forma de presentar una matriz de correlaciones. Ahora, vamos a ver la frecuencia de pobres, no pobres. Primero, vamos a ejecutar un modelo Logit y que nos indica, ojo, en los modelos Logit, los coeficientes así a simple vista no se interpretan, solo nos da a indicar el signo, si es negativo o positivo. Ahora también aquí tenemos, hay una menor probabilidad de que una persona que tenga agua sea pobre. Y prácticamente se interpreta de esa forma. Y nosotros lo guardamos. Ya hacemos la especificación y lo que de clasificación y nos dice que 80 y 100% de la clasificación de los pobres y no pobres, pero es un puntaje alto, ¿no? Es adecuado. Ahora tenemos modelo 1 también. Les comento también en modelos logísticos, los coeficientes de forma directa no se interpretan.
Para la interpretación se tiene que hacer lo que es los efectos marginales. Y podemos ver también la clasificación, digamos, de la sensibilidad de la clasificación. Cuando la clasificación seguía más o menos en 0,19, 18, sería una clasificación balanceada, ¿no? Sí, seguimos graficando y El señor Adriano que apague su micro. ya, justamente como les mencionaba, los efectos marginales son los que se interpretan en un modelo logístico. Aquí tenemos el efecto marginal de cada variable, de Casado. El signo nos indica la reducción. Si una persona tiene educación, hay menor probabilidad o reducción que sea pobre. Y si queremos nosotros interpretar en porcentajes, se le multiplica por 100. Aquí, por ejemplo, una persona casada hay una probabilidad de 4% que sea pobre. Ahora, si una persona tiene un empleo formal, tiene menor probabilidad en 1% que sea pobre. Justamente les menciono que los efectos marginales son los, los que nos dan los efectos de cada variable. Y nosotros queremos ver el nivel de significancia. Que una persona sea casado es significativo. P valor menor a 0,05 y nivel de educación también es significativo. Que una persona tenga empleo formal también es significativo. Ahora, si queremos saber solo el efecto de una sola variable, también. Por ejemplo, el modelo logístico que lo hemos planteado y podemos predecir, este es el efecto de que tenga educación, el efecto marginal de una sola variable. Y también podemos hacer predicciones y graficar la función de logístico, ¿no? Las, proba- las probabilidades, diga, de pobre, de pobre. Aquí tenemos el valor de 1 es que sea pobre y el valor de 0 no pobre. Esa es la función de densidad. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos dos modelos para saber si son significativos o no cada variable y es eficiente. Modelo 1, modelo 2, su nivel de significancia. Los que tienen estrellas son significativos.
por otro lado, el modelo logístico también es como modelo Logit, que se trabaja de la misma forma, solo cambia la función de densidad. Si nosotros calculamos la clasificación que hace el modelo logístico, es 86% adecuado. Y igual que más o menos como el modelo logístico, que hace también buena clasificación, que ha hecho con 82%. Más que todo sería hacer un pincilazo, cómo se trabaja lo que es en Stata con códigos. No sé, ¿tienen alguna pregunta o puntos específicos? ¿Tienen alguna pregunta o tienen alguna pregunta, comentario de los comandos o específicamente del modelo? ¿Alguna pregunta, observación, recomendaciones?
La pregunta es, en el siguiente taller, no sé, algunas de ustedes tienen ver algún tema en específico, no sé, podría ser una regresión lineal, múltiplo, ANOVA, o alguien tiene su base de datos y podrá poder analizarla. Señores estudiantes, pregunten si tienen alguna duda, por favor. No sé, alguien podría tener su base de datos, sus problemas planteados, sus objetivos, y podrá dar alcance a algún cómo se podría analizar los resultados. Stata normalmente la base de sus códigos es el C++, pero tiene su propio archivo DO, su lenguaje es la base del lenguaje de Stata es C++. Y es diferente con Python, con R, Stata es un poco más amigable en cuestión de comandos. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los comandos o cómo se puede descargar Stata? Sí, profesor, buenas noches. Mi nombre es Cintia Cuenca. Quería consultarle, lo que sucede es que yo entré un poco tarde a la clase porque, bueno, salí tarde del trabajo, pero quería saber justo eso, ¿no? ¿Cómo descargo el programa? Es un programa gratuito y, por ejemplo, yo sí manejo un poco lo que es el SPSS, pero en algunas universidades como Cayetano piden el manejo de Stata y quería saber cómo consigo el programa. ¿Es un programa de paga o puedo conseguirlo gratuito? Stata normalmente está en versión 18 y la 16 sí se puede encontrar de forma libre. No sé, yo también normal. Para la siguiente clase yo les facilito y les indico también cómo se instala. Ya, profesor, gracias.
Pero hoy día solo nosotros hemos hecho una pequeña introducción, cómo se puede trabajar a través de los comandos de forma más eficiente, ¿no? A diferencia con SPS, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, hoy día hemos hecho un modelo logit a grandes rasgos. Si tú lo quieres trabajar con otra base de datos, solo cambias el nombre de las variables y de base de datos y ejecutas todo el proceso y ya tienes los resultados. Y esos resultados se pueden exportar a Excel y al mismo documento Word también. Ya, profesor, gracias. Y ahora también les comento, no sé si alguna de los que están presentes tienen algún ya un plan de investigación que tenga dificultades con cómo conseguir datos o cómo se pueden hacer los resultados prácticamente normal, lo pueden preguntar. O se puede hacer en Stata, un SPS, qué variables utilizar. Si tienen dudas, normal. Nos pregunta Fernando, dice, ¿cómo hago para que aparezcan los ceros? Porque ahí se ve, ya, prácticamente en el software, en el mismo, donde está Stata, ya, por ejemplo, estos valores están apareciendo así, ya. Eso se puede dar el formato al momento cuando se exporta a claro, a Excel o a Word. Y en el mismo software, por defecto sale de esta forma, pero se puede manejar directo para que salga en el documento, se puede exportar en formato APA o normalmente piden con 3 decimales. ¿Alguna otra pregunta? O no sé, sería muy conveniente que alguien de ustedes tenga su base de datos y para poderlo hacer un caso práctico y para poder responder sus objetivos, sus hipótesis. Eso sería para la siguiente clase. Bueno, como ya no hay más preguntas,
Y a mí, Stata es justamente para econometría. Los comandos son más amigables para todos los modelos Logit, modelo Probit, y también para evaluación de impacto para modelos diferencia e indiferencia, regresión discontinua, y nos facilita lo que es el manejo de datos. Y por otro lado también es efectiva para presentar, ¿no?, los resultados con gráficas. Tienen muchas potencialidades. Y juntamente con SPS, Stata trabaja con 2 billones de observaciones, o sea, tiene mucha potencial. Normalmente, una encuesta nacional de hogares tiene 34.000 observaciones y normal, tranquilamente se trabaja. En cambio, SPS, cuando más cantidad de datos sea, es, cada vez es más, un poquito digamos, más lento, se podría decir. Y prácticamente es un software de estadísticas descriptivas. Y la ventaja que tiene Stata para poder trabajar son los archivos DO. O sea, cuando uno escribe aquí los códigos, se puede reutilizar solo cambiando las direcciones, ejecutas y no hay problema. Mira, mira, por ejemplo, aquí yo voy a limpiar todo y prácticamente voy a ejecutar este archivo do, que es más que todo la parte de limpieza de datos, generar variables, con el do principal que me ejecute todo. Entonces solo pongo ahí y ahí nos muestra la gráfica, los resultados, la curva de log, densidad, las iteraciones. Y, y prácticamente en unos par de minutos ya hemos tenido todo el resultado. Y aquí, si nosotros queremos sincronizar con Excel, con el mismo Word, también los resultados se, se pueden exportar. Claro, podemos trabajar con una encuesta pequeña de 100 observaciones, así, porque ahora era un ejemplo con la encuesta nacional de hogares.
Es que justamente el taller de hoy día es para ver las alternativas, ¿no? De SPS, el Minitab, hay otros lenguajes de programación como Python, que son más potentes que el mismo Stata. Y hoy día era una aproximación con los códigos, cómo se puede hacer cual- cualquier análisis. Bueno, como ya no hay más preguntas, entonces damos por concluido la clase y buenas noches. Hasta la siguiente. Buenas noches, gracias.